2 meses encerrado en casa con una niña de 3 años tiene sus consecuencias. Llevo 2 meses escuchando esto diario. Y entonces me dieron ganas de buscar algún análisis y no he encontrado nada. Todo lo que encuentro son comparaciones absurdas entre Robin Williams y Will Smith. Pero no hay nada serio, no hay un análisis musical, no hay nada nerd. Así que si no existe, decidí hacerlo yo. Primero hablemos de quién es la mente maestra detrás de esto. A ver, es Disney. Disney va a ganar mucho dinero con cada película que hace. Así que ellos no toman riesgos, ellos tienen el dinero para pagar lo que quieran. Y en este caso le pagaron a Alan Menken. Alan Menken es un compositor de obras musicales de Broadway, a quien llamó Disney por primera vez para escribir la música de La Sirenita. Alan Menken es la mente maestra detrás de cosas como esto. Under the sea. Under the sea. O esto. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? I know every mile will be worth my while. And at last I see the light. Así que no es sorpresa que la música de Aladdin esté tan bien hecha y sea muy pegadiza. Alan Menken es el héroe de esta película, no Robin Williams, no Will Smith. Vamos a hablar del intro. Si pudiéramos resumir el intro en una frase sería economía de elementos. Todo se construye a partir de un motivo rítmico que es este. ¿Y cómo lo presenta Alan Menken? Lo presenta en forma de fanfarria. En la versión animada esta fanfarria es el inicio de la canción. What is that? En la versión live action no. En la versión live action comienza con unas percusiones muy padres que me gustan mucho. Pero sí se presenta la fanfarria antes en este momento. Si observamos en partitura la fanfarria nos podemos dar cuenta que está el motivo rítmico que antes habíamos visto y está construida básicamente a partir de 2 notas que son las principales notas de la tonalidad. Estamos en si bemol menor, su tónica es si bemol y su dominante es fa. Alan Menken está utilizando las notas más básicas de cualquier escala musical. Y ahora viene lo interesante. Este mismo motivo con el que se construyó la fanfarria lo utiliza para construir la base melódica del bajo. Así que si teníamos esto, ahora tenemos esto. ¿Qué pasa si los comparamos? Son lo mismo. La única diferencia es que la fanfarria va para arriba y el bajo va para abajo. Ahora, ya que tenemos esta base, Alan Menken la desarrolló para hacer un ostinato. Y básicamente esto se va a estar repitiendo durante toda la introducción. Ahora entran unos coros que no me quiero meter mucho a eso, pero en realidad también están utilizando las notas más básicas. Pero lo que viene está muy interesante. Entra el genio cantando esto. Aclaración, utilizo la versión en inglés porque es la que es más fiel a la melodía. Generalmente cuando haces una traducción de una obra musical, a veces es necesario modificar un poquito el ritmo para que ciertas palabras entren. Entonces por eso estamos utilizando la versión en inglés. Entra el genio cantando esto. Si quitamos la letra y ponemos las notas musicales y lo comparamos con la línea del bajo, tenemos esto. A ver, es que yo no sé si Alan Menken es un genio del minimalismo o simplemente es muy huevón. Y después lo que pasa es esto. La primera parte de la línea melódica está construida a partir de la tónica, es decir, está jugando con el si y con el fa. Después esto mismo se repite sobre fa, que es la dominante. Entonces ahora está jugando con el fa y con el do. A eso se le llama imitación y es un recurso que era muy utilizado durante el barroco. Lo utilizaron personas como Bach, como Vivaldi y también durante el clasicismo lo utilizaron Mozart, Haydn y nunca ha dejado de utilizarse. Prueba de que la imitación nunca ha dejado de utilizarse. Después de esta imitación sobre la dominante, regresa al mismo tema sobre la tónica, que es si bemol, pero entonces viene otra vez esta línea melódica y ya no va ni sobre la tónica ni sobre la dominante. Ahí hay algo que está haciendo tensión. Y lo que está pasando es que hay una nota que está fuera de la tonalidad. Un paréntesis. En la música occidental, cada tonalidad consiste en 7 notas. Hay 12 notas en general dentro de una octava, pero cada tonalidad usa solo 7 de esas notas. Puede jugar con otras notas y a eso se le llama una alteración cuando metes una nota que no es originalmente de esa tonalidad. En este caso la melodía es esta. Como puedes ver hay un sol natural.
No hay sol natural en si bemol menor porque hay un sol bemol. Entonces, ¿por qué hay un sol natural ahí? Muchas veces para entender eso hay que ver qué es lo que pasa después y hay que irnos un poquito a la armonía. A ver, ya he explicado que las notas principales de cada tonalidad son la tónica y la dominante. La tónica es importante porque es la que le da el nombre a la tonalidad. Es decir, la tónica de si bemol menor es si bemol menor. Y es tónica porque nos da este punto de reposo que nos da tranquilidad. La dominante es la nota que está más lejana a la tónica en la escala. Si tú pones una octava entre este si bemol y este si bemol, la nota que está en medio es la quinta, un fa. Esa nota es la más lejana y genera cierta tensión que te quiere llevar hacia la tónica. De hecho, si tú las pones juntas, eso es una cadencia perfecta. Y se le llama perfecta porque es el punto máximo de tensión con el punto máximo de equilibrio. Las cadencias perfectas seguramente te sonarán porque es el típico tan que escuchas al final de toda canción. Y bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con ese sol natural que hay ahí que no debería de estar ahí? La dominante de fa es do mayor. Entonces realmente lo que está haciendo Alan Menken aquí es un recurso que se utilizó mucho durante el romanticismo, que es poner antes de la dominante su dominante. La dominante de si bemol es fa, la dominante de fa es do mayor. El próximo punto de reposo es la melodía principal y él lo quiere anunciar de una manera importante, por eso pone la dominante de la dominante. Dream within a dream, huh? I'm impressed. Ahora escucha cómo esa dominante auxiliar llega a la dominante y después resuelve. Make way, here it comes, ring bells, bang the drum. Are you gonna love this guy? Prince Ali. ¿Y en qué resuelve? En el tema principal. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Genuflect, show some respect, down on one knee. Pues claro, una imitación. Es lo mismo pero con diferentes notas. Ahora, después de esta melodía tenemos una melodía complementaria que es esta. Tal vez te suene a que es una melodía diferente a lo que acabamos de escuchar. Sí, son melodías diferentes, pero en realidad, si comparas esto con esto, te darás cuenta que rítmicamente la única diferencia es esta notita. Y pues sí, también esa melodía tiene su imitación. Fabulous Harry, I love the feathers. Y llegamos a una cadencia. Una cadencia es algo que rompe con el equilibrio de la melodía y tiene tres funciones principales. Una, llegar a un punto de reposo para repetir lo que había pasado. Dos, es el final de la obra. Tres, quieres generar drama. ¿Por qué suena como que le están aumentando de intensidad? Lo que está pasando acá es una modulación. Una modulación es cuando cambias de tonalidad, es decir, estás en si bemol menor y de pronto vas a hacer la misma melodía pero en otra tonalidad diferente. Hay muchos tipos de modulaciones, pero las podemos categorizar en dos principales: las modulaciones preparadas y las modulaciones súbitas. Las modulaciones preparadas son las que utilizan acordes comunes entre la tonalidad original y la tonalidad a la que quieres ir, como para preparar ese cambio y que casi no te des cuenta de él. Las modulaciones súbitas, por otro lado, son las que no te avisan que va a haber un cambio y estas ayudan a generar más tensión. Bueno, esos dos ejemplos están subiendo un tono, es decir, si están en do mayor suben a re mayor, pero en Príncipe Ali lo que estamos subiendo es medio tono. Y es curioso porque entre menos sea la distancia que está subiendo, más es el dramatismo que va a haber. Y como si eso no fuera suficiente, Alan Menken agrega algo más. Generalmente cuando ves una película, lo único que ves es que el genio está cantando algo y las doncellas están cantando otra cosa. Pero en realidad lo que está pasando acá es un contrapunto. Contrapunto es una técnica de composición en la que tú contrapones melodías que funcionan aisladamente, pero cuando las pones encimadas, funcionan armónicamente. El contrapunto estaba muy de moda en el periodo barroco y su máximo exponente es Bach. Y muchos artistas le siguieron. Mozart se inspiraba en los contrapuntos de Bach. Ahora, si quieres algo más actual, está este ejemplo. Por eso Paul McCartney es un genio y es mejor que yo. Podrás ver que una parte muy padre del contrapunto es que todos esos huecos que hay entre melodía e imitación ahora están rellenados por esa contramelodía que está abajo. Si te fijas, van desfasadas. Ahora no pueden ir desfasadas todo el tiempo. En algún momento se van a juntar en un acorde para hacer una cadencia.
Bueno, al igual que en el caso anterior, todo esto se vuelve a repetir y entonces llega a otra cadencia. Pero ahora esta cadencia tiene que superar a la anterior. Entonces lo que hace es un ralentando. Un ralentando es bajar la velocidad, y bajas la velocidad generalmente para generar tensión y después volver a subir la velocidad, aunque hay veces que baja la velocidad y se queda, pero ese no es el caso. En el caso de la versión live action, lo que hacen es agregar un calderón a ese acorde. ¿Y qué es un calderón? Un calderón es una indicación que se pone en la partitura que le indica al músico que puede quedarse en esa nota el tiempo que guste. En este caso, este calderón no va a terminar hasta que el sultán se los indique. Cuando el sultán hace la indicación, continúa la melodía, pero ahora medio tono arriba, ya no está en si menor, ya está en do menor. Y pues ahora, ya que estamos en do menor, empieza a haber un acelerando. Y la obra sigue acelerando hasta que termina, ahora sí, definitivamente de una manera espectacular. Ahora ya podemos decir que tenemos un análisis de Príncipe Ali. Hay muchas cosas que analizar, en este caso me fui solo a la estructura musical, pero podríamos hacer un análisis instrumental y pues espero que lo hayas disfrutado y que esto te ayude a que la próxima vez que escuches Príncipe Ali lo percibas de una manera diferente y lo disfrutes mucho más.